¿Será esta la primera vez que no se te romperá una grabación, José? Veo que viene todo bien la grabación, así que Perfecto, perfecto. Capaz que sea la primera. Bien. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos cómo se forma el, el compuesto, vamos a nombrarlo de las tres formas. Avísenme por las dudas si no se entendió algo de cómo formar el compuesto, si se les llegaran a preguntar. O sea, la idea sería ahora que ustedes, por ejemplo, en un ejercicio le dicen, bueno, le doy este compuesto, nómbrenmelo. Entonces, tradicional, atomicidad y stock. Ahora lo que vamos a hacer es, ustedes se van a olvidar que saben que este azufre es más 4. Es decir, yo ahora este dato no se los doy. Lo que le doy es la fórmula química. Ahora no es el cruzado, es decir, el azufre no vale 3. Yo ya no puedo fijarme de esa forma. Entonces, ¿yo cómo hago para calcular cuál es el número de oxidación de mi compuesto? Cuando a mí en vez de decirme el nombre, y ya con el nombre llegar a la fórmula química, a mí me dan la fórmula química y me piden nombrarlo, es hacer una mini ecuación. ¿Cuál es la mini ecuación que hago? Es esto. Yo el hidrógeno y el oxígeno, yo sé cuál es el número de oxidación con el que actúan siempre, porque es único. El hidrógeno siempre actúa con uno positivo. Entonces hago la ecuación. Tengo dos hidrógenos, 2 por 1 positivo, más el azufre es el que quiero averiguar cuál es su número de oxidación para poder empezar a nombrarlo, que es X, más 3 por el número de oxidación del oxígeno que dijimos siempre que era -2. ¿Y esto qué tiene que ser igual en este caso? A 0. ¿Por qué a 0? Porque este compuesto que está acá no tiene ninguna carga. Es decir, es un compuesto neutro. Al ser un compuesto neutro, la suma de todos los números de oxidación que están acá adentro tiene que darme 0. Si acá yo hubiera tenido una carga negativa, por ejemplo, le hubiera puesto -1. Si hubiera tenido 3 cargas negativas, le hubiera puesto que es igual a -3. Y con eso lo que hago es despejar la X, es decir, despejar cuál es el número de oxidación de mi elemento. Acá, 2 por 1, 2, más X, 3 por -2, -6, igual a 0. X es igual a 6 menos 2, X es igual a 4. De esa forma ustedes averiguarían cuál es el número de oxidación. Fíjense que nos quedó exactamente igual al número de oxidación que nosotros sabíamos antes. Ahora que sabemos que este elemento, que es un oxoácido, actúa con 4, tengo que nombrar. ¿Cómo era la nomenclatura tradicional? Como es un ácido, arranco con la palabra ácido. Y de vuelta, como hacíamos antes, tengo que fijarme cuántos números de oxidación tenía mi no metal y con cuál estaba actuando. En este caso era el 4. El azufre dijimos que tenía 2, 4 y 6. Entonces, si nosotros vamos a la tablita que yo le di acá al principio, cuando tiene 3 números de oxidación es de esta forma. Si los ordeno de menor a mayor, el 2 tiene que ir con este, el 4, que es el que estoy actuando ahora, y con este, el 6 con este. Entonces me quedo con esta forma. Es decir, que tengo que terminar el azufre con la palabra oso. Es decir, que por eso a mí me queda ácido sulfuroso. Bien. Ahora viene la atomicidad. Esta es horrible. O sea, a nadie le gusta generalmente. Y generalmente no, o sea, a la hora de que le tomen un examen y le pregunten, decime cuál era la nomenclatura de esto, no les van a decir nombrármelo de la forma de atomicidad, pero van a nombrarlo de la forma que más les guste. Pero como les dije, puede ser que en un examen capaz les diga, reacciona este nombre que van a ver ahora con otra cosa y van a tener que saber qué compuesto es. Que por las dudas está bueno saberlo. Bien. La atomicidad dijimos que siempre es nombrar la cantidad que tenemos de cada uno. Y siempre se nombra, dijimos, de derecha a izquierda. Es decir, que ahora a nosotros nos va a quedar así. Primero tenemos que nombrar el oxígeno, que como tengo 3, arranca con la palabra tri. Pero ahora los oxoácidos, en vez de decirle óxido, solamente se lo nombra como oxo. Trioxo. Luego, no importa qué número de oxidación tenga, no importa si la terminación de antes en la tradicional era ico, era oso, no importa. Siempre en la atomicidad, al no metal, lo voy a tener que terminar con la palabra ato. Es decir, me va a quedar trioxo
sulfato. ¿Ven? No importa qué número de oxidación tenga, yo sí o sí en la atomicidad lo termino con la palabra ato. Y ahora tengo que nombrar la cantidad de hidrógenos, que en este caso, como son 2, de dihidrógeno. ¿Qué tanto se entendió esta? Porque es como la más difícil siempre, generalmente. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Hay alguna duda que quieran preguntar? O ya buenísimo. Bien. Bien. Y ahora la de stock se va a parecer a la de atomicidad, pero un poquito más fácil. ¿Cómo va a ser esto? Es decir, ahora yo en vez de nombrar los oxígenos, lo que voy a hacer es solamente nombrar el no metal con la terminación ato, es decir, en este caso sulfato, y lo que voy a hacer es colocar entre paréntesis en números romanos el número de oxidación que tiene este no metal, que en este caso era 4. Y lo termino nombrando el hidrógeno, es decir, de hidrógeno. O sea, fíjense que lo único que cambia entre esto y esto es, acá tengo que nombrar la cantidad de hidrógenos, acá no es necesario. Acá nombro los oxígenos, pero no pongo cuál es el número de oxidación del azufre. Acá no nombro los oxígenos y coloco cuál es el número de oxidación del azufre. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo por las dudas? ¿O se entendió bien? A ver, vamos a hacer otro ejemplo por las dudas. Yo les voy a dar este compuesto de acá. Tenemos que nombrarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a tener que saber para poder nombrarlo? O lo que siempre tenemos que saber. El número de oxidación. ¿Cómo dijimos que averiguábamos el número de oxidación? Haciendo una fórmula matemática. Porque yo el hidrógeno y el oxígeno siempre conozco cuál es el número de oxidación. Tengo un hidrógeno, así que es 1 por más 1, más el nitrógeno, que no sé cuánto vale, X, más el oxígeno, que son 3 oxígenos, por menos 2, igual a 0. Entonces me quedaría 1 más X menos 6, igual 0. Paso el 6 que está restando sumando, el 1 que está sumando restando, y me queda que entonces el nitrógeno actúa con 5. Entonces ahora para la nomenclatura tradicional, ¿qué debería hacer para nombrarlo? Con ese 5 que acabo de encontrar. ¿Alguien se anima a decirme? Sin miedo, no hay respuesta incorrecta. Es para practicar nomás. Bien. Sería ácido nítrico, Juli, perfecto. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que es el ácido nítrico? De esta forma. Primero, la tradicional siempre arranca con la palabra ácido. Siempre. Y ahora tienen que fijarse cuántos números de oxidación tiene el nitrógeno. Hay algunas tablas periódicas que tienen más números de oxidación de los que normalmente se utilizan. El nitrógeno solamente tiene en realidad 2 números de oxidación que se utilizan para la nomenclatura tradicional, que es el 3 y el 5.
Son los únicos dos números de oxidación que se utilizan. Entonces, como ustedes solamente utilizan dos números de oxidación, si van a la tablita esa que yo les hice para la nomenclatura tradicional, con dos números de oxidación tienen que el primero termina en oso, el más chico, en este caso el 3, y el segundo tiene que terminar en ico, en este caso el 5, que es el nuestro. O sea que por eso al nitrógeno lo tengo que terminar en ico. Y por eso, como dijo Juli, se lo nombra como nítrico. Perfecto. ¿Alguien se anima a ponerlo en el chat de última o decirlo? ¿Cómo nos quedaría la nomenclatura de atomicidad? En este caso para el nitrógeno que actúa con 5. Fíjense, acá les muestro el ejemplo de cómo era el anterior. Fíjense cómo lo nombramos. Era este el elemento, el compuesto. Lo nombramos como trioxosulfato de dihidrógeno. Ahora, esta es la fórmula química que yo tengo. ¿Cómo nombraría la nomenclatura de atomicidad? Perfecto, Marti. Perfecto. Exacto. Lo único es que toda la parte del oxígeno con el nitrógeno se nombra todo junto. O sea que ahí el espacio ese no lo pongas. Pero está perfecto, muy bien. Sería trioxo, nitrato de hidrógeno. Y la de stock, ¿cómo la nombraríamos? A ver quién me podría decir. Bien, casi lo único, Juanjo, es lo mismo que en la atomicidad. El nitrógeno tiene que terminar con la palabra ato. Fíjate acá, por ejemplo, el azufre, lo terminamos con ato, sulfato y el número romano. Entonces acá lo único que tenés que cambiar es, en vez de nitrógeno, es poner nitrato. Nitrato 5 de hidrógeno. Y ahí estaría perfecto. Bien. Yo tengo una pregunta del anterior. Sí. Cuando pusimos que era sulfuroso, en realidad no se cambia, tipo, el oso no se cambia con el hito Bien, y eso es el ico con el claro, ato. sí, pero eso es cuando nosotros cuando nombrás sales. En este caso, nosotros estamos con ácidos. Ahora, cuando nombremos las sales, ahí es cuando lo nombrás como hito y ato. O sea, eso de hito y ato es cuando vos tenés unidos metales con no metales, formando oxoácidos. Ah, Es ahora decir, siempre es ato. claro, o sea, para la atomicidad, tanto para cuando nombremos sales o cuando nombremos los oxoácidos, va a ser siempre ato. No importa el número de oxidación que tenga. Siempre va a ser ato. Claro, el Lo único hito que y va a eso es cambiar, para tradicional, nomás. claro, solo para tradicional. Ah, buenísimo. Gracias. De nada. Y bueno, lo que vos decís de hito y ato es cuando en la fórmula química, en vez de ser así, es como que al hidrógeno lo suplantás por un metal. O sea, en vez de tener hidrógeno, yo por ejemplo tengo sodio, que eso es lo que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Bueno, lo que sigue ahora, básicamente. Con eso es cuando lo nombrás con hito y ato, que vos decís del cambio, que ahora lo vamos a ver. O sea, ya ahora, de este cuadrito que dice acá, ya nombramos los hidróxidos, los oxoácidos y los hidrácidos. Ahora solamente quedan estos últimos dos grupos y ya terminamos. Como ya recién explicamos los oxoácidos, vamos a arrancar con las oxosales. Fíjense que las oxosales dijimos que se forman con oxoácidos e hidróxidos. Oxosales. La reacción general que tienen las oxosales es esto, es un hidróxido más un oxoácido, lo que hace es formar
la sal, la oxosal, y tiene también agua como producto secundario. Esa es la reacción general. Acá vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, como para complicarlo un poquito, te voy a colocar esto. La complico. Básicamente, si ustedes saben del hidróxido ¿cómo es? Y del ácido del que proviene, la fórmula química se forma del hidróxido sacándole los OH y de los ácidos sacándole los hidrógenos. Y eso, lo que sobra, es lo que se termina uniendo. Es decir, acá se uniría el hierro con el SO4. Y la cantidad de hidrógenos, o sea, la cantidad de hidrógenos que pierde acá va a ser básicamente como el número de oxidación que va a tener toda esta cosa junta. En este caso, como perdió 2 hidrógenos, esto va a tener como carga -2, por así decirlo. Y este hierro, como perdió 2 hidrógenos, 2 oxidrilos, 2 hidróxidos, perdón, va a tener como carga +2. Y para terminar de formar el compuesto, si yo hiciera la reacción, si me diera la reacción, es cruzar esos números de oxidación. O sea que la fórmula química de esta oxosal es esta. ¿Se entiende? Bien, acá algo muy importante que van a tener que saber y van a tener como que acordarse, más o menos de memoria, es este compuesto. Esta cosa de acá, ustedes la van a utilizar siempre. Y ya tienen que acordarse que esto siempre tiene carga -2. Bien, es como que se lo van a decir. Entonces ya al saber que esto tiene carga -2, automáticamente, si esto no tiene nada, es como acá tengo, si acá tengo uno de esto y acá tengo uno de esto, para que me queden neutralizados como si tuviera la misma carga. Entonces ya con eso ustedes, por ejemplo, podrían calcular cuál es el número de oxidación de este compuesto. Ahora, ustedes para nombrarlos, como que tienen que saber el número de oxidación de las dos cosas. Es decir, acá vamos a colocar cuál es este compuesto. Sabemos que el azufre, sabemos que el hierro, entonces actúa con 2 más. Que es lo que vamos a averiguar con lo que acabamos de decir. Ahora, para nombrar, o sea, yo para nombrar siempre necesito sí o sí conocer cuáles son los números de oxidación de mi metal y de mi no metal en este caso. El de mi metal ya lo pude calcular. Me falta calcular el del metal. ¿Cómo voy a hacer para calcular el del metal? El no metal, perdón. De vuelta puedo hacerme la ecuación matemática. Es decir, tengo un hierro que está actuando con +2. Tengo el azufre, que no sé cuánto vale, y tengo el oxígeno, que va a ser 4 por -2. ¿Todo esto igual a qué? A 0, porque la carga de este compuesto es neutra, no tiene carga. Entonces resuelvo 2 más x menos 8 igual 0. X es igual a 8 menos 2, x es igual a 6. Bien, perfecto, ya sé con cuánto actúa el azufre. El azufre está actuando con +6. Ahora que sé el número de oxidación de mis dos compuestos, mis dos elementos principales, el metal y el no metal, ya estoy habilitado a poder nombrarlos. Acá lo que tenemos que tener en cuenta para los oxosales, es lo que había dicho recién una compañera, que es que para los no metales, esto por las dudas solamente cambian los no metales. Los metales los dejamos exactamente igual, con el ICO y con el oso. Para los no metales lo que ocurre es que todo lo que yo nombraba como oso, lo tengo que pasar a ito, y todo lo que yo nombraba como ico, lo tengo que pasar a ato. Entonces, para nombrar esto de la manera tradicional, lo que primero que tengo que nombrar es esto.
Siempre nombro de derecha a izquierda. Entonces nombro eso. ¿Cómo lo voy a nombrar? Bueno, me tengo que fijar cuál es la terminación del azufre. El azufre más 6, ¿qué terminación tendría? Ico, oso, hipooso, perico. ¿Alguno tiene una idea para decirme? O sea, el azufre tenía 3 números de oxidación. Sulfúrico sería. 2, 4 y 6. Claro, sulfúrico. O sea, ico. ¿Y el ico qué pasa? A ato. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahora nombrándolo, Juanjo? En Sulfato. vez de sulfúrico. Perfecto. Exacto. O sea que lo nombrás como sulfato. Y ahora tengo que nombrar el metal, el hierro. El hierro tiene 2 números de oxidación, 2 y 3. En este caso actúa con 2, que es el más chico. ¿Qué terminación tendría el hierro en ese caso? Oso. Bien, perfecto, oso. Y este es otro de los que se nombra con el latín. En vez de ser hierroso, se le pone ferroso. Y ahí lo nombraron de la manera tradicional. Es decir, lo único que ustedes tienen que saber para nombrar una oxosal de manera tradicional es saber sus números de oxidación. Tienen que saber sí o sí el número de oxidación del metal, sí o sí el número de oxidación del no metal. Y al no metal es al único que le tienen que cambiar la terminación ico u oso por ato e ito, digamos. Bien. La atomicidad. La atomicidad va a ser exactamente igual que la... ¿Cómo se llama? Que la atomicidad de los oxoácidos. Es decir, nombro de derecha a izquierda y primero arranco nombrando en este caso el oxígeno. Como tengo 4, ¿se acuerdan cuál es el prefijo que tiene el 4? O sea, ¿qué palabrita le tengo que colocar adelante antes cuando tiene 4? Para 3 era tri, Tetra. para 4 tetra. Claro, como el vino, acuérdense de eso. Más fácil. Tetraoxo. Acá en este caso coincide, porque dijimos que siempre lo tenemos que terminar con ato a la atomicidad, o sea que sería tetraoxo sulfato. Pero acá, por ejemplo, si en vez de haber sido azufre 6, hubiera sido azufre 4, y acá esto se nombrara como sulfito, acá esto no importa. Igual lo tengo que terminar con la palabra ato. Atomicidad es siempre con ato. ¿Bien? Y ahora lo único que cambia es que en vez de tener que decir de hidrógeno, como era con los ácidos, ahora tengo que nombrar el hierro, porque está unido al hierro. Entonces sería tetraoxo de hidrógeno sulfato de hierro. La de Stock, como dijimos que era, en vez de nombrar los oxígenos, es solamente el no metal terminado en ato, sulfato, 6 de hierro, y acá en este caso a este también, como tiene más de un número de oxidación, le coloco su número de oxidación, que es hierro 2. Y ahí estaría nombrado. ¿Se entendió eso? ¿Hay alguna duda? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo que esto lo complica un poco más, como para que vean. Les voy a colocar esta cosa fea. Perdonen por ser malo y darle cosas horribles. Les doy este compuesto. Acá lo que ustedes tienen que hacer es siempre para poder averiguar lo que es el número de oxidación como de las sales, es tomar al no metal y al oxígeno como un todo. Por eso lo pongo entre paréntesis. Y acá también es básicamente como si se me cruzaran los números de oxidación de los compuestos. O sea, acá yo ya sé, por ejemplo, que el oro, el AU, está actuando con más 3. Y acá de esto yo sé, por ejemplo, que el NO3, todo este conjunto, está actuando con menos 1. Porque acá tengo un 1 y el que está a la derecha siempre es negativo. ¿Se entiende? Entonces acá, como para no tener que hacer una fórmula
horrible, porque por ejemplo, ahora a mí me falta averiguar cuál es el número de oxidación del nitrógeno. Si yo hiciera la ecuación normal, ¿qué tendría que hacer? Tendría que poner el oro, o sea, 1 por 3, más 3 por, entre paréntesis, tendría que poner X más 3 por menos 2, por ejemplo. Pero acá si no lo pueden, como ya tienen separado y saben cuánto vale cada cosa, yo puedo tomar de acá esta igualdad para hacer la ecuación y averiguar lo que necesito. De acá, yo no sé cuánto tiene el X, cuánto tiene el nitrógeno, le pongo X más 3 oxígenos por menos 2 tiene que ser igual a menos 1, que es lo que acabamos de decir acá. Nos queda 3 menos 6 es igual a menos 1, X es igual a menos 6, 6 menos 1. Este 6 paso sumando. O sea que X es igual a 5. Es decir, que ya sé que el nitrógeno está actuando con más 5. Ahora que ya sé cuáles son los números de oxidación de estas dos cosas, a ver si se animan algunos a decirme las nomenclaturas. ¿Cómo sería la tradicional? Por la duda voy a ser bueno y ya les voy a decir que, si no se acuerdan, el oro se nombraba como número romano, o sea, como en latín, perdón, quise decir. O sea que va a ser o auroso o áurico, dependiendo de cómo utilicen su número de oxidación. Con esa información que le di, díganme cómo quedaría la nomenclatura tradicional, si alguno se anima. Lo que ya escribieron y me fijé. Ah, no, no escribieron todavía. Puede ser que sea nitrato Ajá, áurico. bien, perfecto, impecable. Nitrato áurico. Bien. La atomicidad, ¿alguien se anima? Trioxo nitrato. Muy bien. Lo único, o sea, yo te lo voy a nombrar como vos lo nombrás y después te voy a decir qué es lo que te faltó agregar. Trioxo nitrato y seguramente de oro. Lo hubieras colocado. Acá, ¿qué es lo que cambia? Cambia que tenés que agregar una cosa más antes. ¿Qué pasa? Vos tenés el NO3, que es el trioxo nitrato. Eso está perfecto. Pero eso vos lo tenés como 3 veces. Entonces, cuando pase esto, que tenés como todo el grupo que nombrás de esa forma más de una vez, le tenés que agregar un prefijo antes. Es decir, a todo esto, que sería el NO3, le voy a tener que agregar la palabra tris antes. O sea, tris, entre paréntesis, trioxonitrato, cierro paréntesis, es decir, ahí terminé de nombrar toda esta cosa, de oro. Básicamente, ¿cuáles son esos prefijos que tengo que tener en cuenta? Este numerito, que va a estar acá, conteniendo a todo este conjunto, dependiendo de cuánto valga esto, a ver si se entiende si lo coloco acá, si esto es igual a 1, no le pones nada, o sea, lo nombrás normal. Si n es igual a 2, le pones dis. Si n es igual a 3, le tenés que colocar el tris, que fue el que colocamos recién. Y si n es igual a 4, se le coloca tetra quis. Así. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Capaz que es medio fierín. O sea, que lo único que te faltaba era eso. Poner tris, entre paréntesis, y nombrar lo que vos decías. Ese tris sale de el 3, que está con esa parte del compuesto. Bien. Esto solamente para la atomicidad, porque para la de stock va a ser exactamente igual a lo anterior. No importa que tenga 3 o sea, un 3 acá. Lo que nombro es exactamente igual al anterior, es decir, nitrato, que entre paréntesis tiene que ir el número romano, el número de oxidación, 5, de
oro 3. Y ahí ya está nombrado. Bien, espero que se haya entendido bien este ejemplo. Es decir, se nombra exactamente igual a lo anterior de los oxoácidos, lo único que tenés que agregarle es estas terminaciones, estos prefijos, dependiendo de la cantidad que tenés de esa parte del oxoácido, o sea, de la parte negativa. Avísenme si se entendió bien, o si quieren que hagamos otro ejemplo. Si no, paso a otra cosita. Bien. Che, José, eso te pregunto. ¿Decís que hagamos de explicarle las sales ácidas y las básicas? ¿O lo hacemos tipo tranqui y que ellos después lo vean más adelante? Para no matarlos tanto. Lo de las sales ácidas es una cosita chiquita más, ¿no? Podría. Sí, o sea, Bueno, eso es, ya o vamos sea, 2 horas justitas, así que. Pero quedan 5 minutos. sí. Por último, podés, de la reunión, podés meter lo que. Bueno, les doy un ejemplo ahí, sobre todo las ácidas, porque las básicas no se la toman nunca. Es. Todo ¿qué es eso de qué es eso de sales ácidas? Lo que quiero, a lo que voy es, fíjense que yo acá, opa, ¿dónde está la reacción? Acá, arriba. Fíjense que acá yo en las sales en esto es una oxosal neutra. ¿Por qué se le dice que es neutra? Porque o sea, el ácido reaccionó dejando todos sus hidrógenos y la base reaccionó, los hidróxidos, dejando todos los oxidrilos. Lo que puede pasar es que en la sal quede incrustado algún hidrógeno que no haya sacado, que no haya terminado de reaccionar y de sacarlo. Un ejemplo sería este, como para darles. A ver, vamos a poner el cobre. Cobre, HSO4, y le voy a poner un 2 acá, como para hacerlo lo más difícil posible. Acá, si se fijan, este está actuando con 2, el cobre, y toda esta cosa está actuando con -1. Entonces, acá hacemos lo mismo de siempre, hacemos la ecuación para poder calcular el número de oxidación. Voy a poner un 3, cosa de no hacer nombrar siempre el mismo. Esto un 3 dijimos nosotros ahora. Esto me quedaría 1 más x menos 4 igual -1. Si pasamos todos los numeritos me queda 4, básicamente. Entonces ya sé que el azufre actúa con 4. Entonces, en la tradicional, ¿cómo se nombra esto? Ustedes pueden nombrarlo de esta forma. Igual que antes, o sea, ¿cómo nombrarían ustedes esta sal? De la manera normal. Es decir, sabiendo que el azufre actúa con 4 y el cobre con 2. De la forma normal, ustedes lo nombrarían como el azufre 4 es oso, o sea, sulfuroso. Que ustedes pasándolo sería sulfito. Y el cobre actúa con su mayor número de oxidación porque tiene 1 y 2, o sea que sería conico. Entonces le queda cúprico, porque también es en latín. O sea que esto a ustedes le quedaría sulfito cúprico. La única diferencia es que al tener hidrógenos todavía, tendrán que nombrarlo como hidrógeno sulfito cúprico. Se lo puede nombrar así con la palabra hidrógeno adelante, hidrógeno sulfito, o también se lo puede decir como
sulfito ácido cúprico. Es decir, o le ponen la palabra hidrógeno antes, o le ponen la palabra ácido después del nombre normal. No sé qué tanto se entendió eso. Avísenme. Ahora para la tradicional sería, la atomicidad sería exactamente lo mismo de antes. Fíjense que tengo este 2 adelante. ¿Qué pasaba con este 2? Lo nombraba como dis. Ahora tenía que nombrar esto. Que esto nombrándolo normalmente sin el hidrógeno sería trioxosulfato. Como tengo el hidrógeno, me va a quedar trioxo hidrógeno sulfato. De, bueno, un solo cobre, o sea que cobre. Y la de stock, la última, es lo mismo. Ustedes lo hubieran nombrado como sulfato 4 de cobre 2. Pero como tengo un hidrógeno adentro, lo tengo que nombrar como hidrógeno sulfato 4. Uy, me comí acá el palito. De cobre 2. Uy. Avísenme qué tanto se entendió eso. Bueno, y se va a cerrar la Bueno, reunión bien. justo. Nos quedó por ver pequeñas cosas. O sea, nos quedó ver sales mixtas y ver después esto mismo, pero para las sales no oxigenadas que son mucho más fáciles. Eso de última, bueno, vemos si lo hacemos en una siguiente clase que hagamos, que le explicaremos eso. Pero bueno, ya tienen una base por lo menos de casi toda la nomenclatura. Espero que